Este es el DJI Neo, es el dron para principiantes más fácil y tiene 6 modos automáticos, que es lo que vamos a ver en este video, sobre todo para gente que recién está empezando en este mundo de los drones. El primer modo va a ser el modo de Follow, que simplemente va a ser el que me va a seguir la grabación, va a elegir el usuario, entonces simplemente 3, 2, 1... y ya ahí el dron me está grabando y está a una altura constante mía y me va a seguir para donde yo vaya. Así yo me alejo y si no, se queda quieto, pero gira si yo me voy moviendo para cualquier lado y mantiene una distancia estable. La distancia se puede, por supuesto, cambiar en la aplicación. El modo drone también se puede poner acá en la pantalla en horizontal, o sea que solamente se va a ir desplazando hacia adelante de donde yo estoy. Lo vamos a poner a 4 metros por lo que no tengo tanto espacio, entonces ahí el dron se va a alejar 4 metros, se pueden obviamente más, pero no lo quiero alejar más por lo que no tengo tanto espacio en este momento. Y el dron va a llegar a su punto límite, está horizontal, siempre más o menos a la misma altura mía, y después va a regresar hasta su punto de origen, que es básicamente desde donde salió, que es acá. El siguiente modo es uno de los más conocidos de todos los drones, que es el modo Rocket, que simplemente va a subir horizontalmente hasta una distancia que yo le coloque. En este caso lo voy a poner a 10 metros porque acá digamos que tengo un suficiente espacio para hacerlo. Pero también se puede cuadrar a 4 a 6 y también que vaya girando mientras que va subiendo. En este caso lo voy a dejar simplemente recto. El dron va a empezar a subir y va a subir hasta la distancia máxima que le estoy dando, que son los 10 metros. Acá toca tener cuidado obviamente porque esto es un dron pequeño y obviamente pues el viento, pero estoy viendo que en los árboles por ejemplo no hay viento y uno alcanza a ver allá del dron y hay que tener obviamente cuidado también con los pájaros. Yo lo mandé a la altura máxima que tiene con esto y el dron subirá y volverá a bajar. Pero hay algo negativo en este modo y es que el dron graba un clip subiendo, después se detiene la grabación automáticamente por parte del dron y después cuando empieza a bajar el dron nuevamente vuelve e inicia otra grabación. Entonces uno le tocaría pegar los dos clips en postproducción. Y así el dron llega más o menos al mismo sitio desde donde partió y ya uno lo aterriza poniéndole la mano por debajo. Este es el modo órbita, que va a dar la vuelta 360 grados alrededor de un sujeto. En este caso voy a ser yo, pero también puede ser un objeto fijo, como por ejemplo una iglesia, un edificio, un árbol, lo que sea. Pero es el modo más peligroso porque pues, se puede chocar con algo que está a mi alrededor. No tengo tanto espacio, entonces lo voy a hacer solamente a 4 metros. Y vamos a empezar. El dron se va a elevar obviamente y se va a alejar de mí los 4 metros que fue la distancia que le puse y ahora va a empezar a girar en modo órbita, siempre manteniéndome a mí en el centro. Yo puedo ir girando con el dron mientras que va dando la vuelta, como también me puedo quedar de espaldas y el dron igual va a seguir girando tranquilamente. Y eso va a ser hasta que el dron llegue al punto desde donde arrancó el círculo y después se va a devolver al punto desde donde lo lancé, aterrizar. El siguiente modo es el modo Spotlight, que básicamente es simplemente que el dron despega y se va a quedar fijo en un mismo puesto y va a estar grabando. Y mientras que yo me mueva, el dron va a estar girando y me va a mantener quieto. Es básicamente como un trípode volador que se va a mover a la par de que yo me mueva. Sin importar el sentido en el que vaya, el dron siempre va a estar en el mismo punto fijo y no importa si yo me alejo
el dron se va a quedar exactamente quieto como si fuera un trípode. Es muy útil si no tienes a nadie que te grabe y necesitas hacer esta clase de tomas, por ejemplo. Este es el modo de Direction Track, que simplemente voy a poner el dron que va a ir delante mío como para hacer una intro y se va a ir moviendo. Este modo también toca tener cuidado, sobre todo con los objetos que hay detrás del dron, porque obviamente no tiene sensores y el dron puede chocar contra algo. Mate, ven para acá. Entonces acá está en una distancia estándar horizontal simplemente, en la que yo me voy acercando al dron y él va echando reversa, y si me paro y camino hacia el otro lado, el dron va a empezar a seguirme. No importa si estoy de frente o estoy de espaldas, el dron me va a seguir. Digamos que igual toca tener cuidado acá con los obstáculos. Algunos los podrá evitar el dron, pero hay otros que probablemente no pueda hacerlo tan sencillo, y de para atrás es un poco más complicado porque pues no tiene los sensores. Los modos de vuelo de este DJI Neo son supremamente sencillas, y realmente si solamente tienes el dron con tu teléfono puedes hacer la gran mayoría de cosas. Por supuesto, si tienes un control va a ser un poco más ágil, mucho más rápido, y vas a poder controlar los modos de una mejor manera que incluso con el control virtual que puedes tener a través de la aplicación de DJI Fly. Si quieres saber más sobre este DJI Neo, te voy a dejar otros videos acá en la pantalla y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.